Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy hablaremos sobre la independencia de Bolivia, que se recuerda cada 6 de agosto. La Guerra de la Independencia de Bolivia transcurrió en su territorio durante el periodo que abarcó desde el año 1809 hasta el año 1825. En este conflicto se enfrentaron los patriotas bolivianos contra los realistas españoles. Los patriotas resultaron vencedores, consiguiendo la independencia de Bolivia. Los antecedentes principales de la independencia de Bolivia fueron el descontento por los abusos de poder y los maltratos hacia criollos, mestizos e indígenas por parte de las autoridades coloniales. Bolivia, durante el siglo XVIII, antes de independizarse, era conocida como Alto Perú, una región autónoma dependiente del Virreinato del Perú. El gobierno local estaba a cargo de la Real Audiencia, dirigida por un presidente. Esta audiencia era conocida como Audiencia de Charcas. Bolivia contó con varios luchadores que lograron la libertad. Entre ellos podemos destacar a Simón Bolívar, quien, junto a José San Martín, encabezó la batalla de Ayacucho en el año 1824, que dio lugar al final de la dominación española de Bolivia y Perú. Además de estos, también estaban el general Antonio José de Sucre. El 6 de agosto de cada año se celebra en Bolivia el Día de la Patria, fecha en la que el país logró la proclama de la República y el Acta de la Independencia. El 6 de agosto de 1825, los asambleístas nacionales aprobaron la propuesta de conformar un país libre y soberano. Este día es conocido como el Día de la Libertad, ya que Bolivia había logrado definitivamente la independencia, luego de varios años de lucha. Asimismo, la Asamblea decretó que el nuevo Estado llevaría el nombre de Bolívar, en honor al libertador Simón Bolívar, quien era declarado padre, protector y primer presidente. En tanto se nombró a la ciudad de Chuquisaca con el nombre de Sucre, en honor al gran mariscal Antonio José de Sucre. Esto es parte de la historia de nuestra gran nación, que se debe recordar con respeto y civismo, ya que se ofrendaron muchas vidas por la libertad que hoy gozamos. Tengamos siempre en la memoria las palabras del libertador Simón Bolívar. Las buenas costumbres y no la fuerza son las columnas de las leyes, y el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Nos vemos pronto.